pausa se deprimen, se colocan tristes, ¿sí? De pronto ya están aburridos en la casa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por eso les dije que buscaran una hoja. Vamos a escribir una frase corta, una frase de ánimo. Esa frase puede ser bíblica, o sea, un texto bíblico, ¿sí? O una frase que ustedes crean pertinente para esas personas que están, o un amigo de ustedes, un amigo que ustedes quieren, que ustedes aprecian, un familiar, y saben que está pasando por esta situación. Entonces le vamos a mandar esa frase, pero entonces lo vamos a hacer ya. La idea es que todos coloquemos nuestra frase y vamos a tomar un pantallazo de esas frases que vamos a escribir. ¿Listo? Entonces vamos a ir escribiendo una palabra de ánimo, una palabra de fortaleza, una palabra que les anime. ¿Sí? Una palabra que les dé esperanza. Yo sé que Dios les ha dado a cada uno de ustedes palabras de vida eterna y esas palabras no solamente son para nosotros. Damos gracias a Dios por lo que Él nos ha dado, pero nosotros también podemos dar estas palabras a otros. Listo, levántate y resplandece. Por ahí ya escribieron. Voy a escribir la mía mientras los demás van escribiendo su frase. ¿Sí? Y algo que leíamos ayer con César en la palabra y oramos, voy a escribir una frase respecto a eso. Muy importante. ¿Listo? Vamos a ir escribiendo ahí nuestra frase, nuestra palabra, pensando en esas personas que no han podido hacer cosas, su plan, que de pronto habían tenido, pero Dios usa todo esto para el bien, ¿sí? Para el bien, es la palabra. Esa frase, y entre todos vamos a hacer las dos frases, la vamos a colocar. ¿Listo? Miren, acá está mi palabra. Creo que se ve al revés. Se ve bien, se ve bien, se ve bien. Ah, listo. Ten fe. Ten fe. ¿Sí? Hay tres palabras también, la esperanza, el amor, ¿verdad? Pero algo muy importante es que nuestra fe, que sea así como un grano de mostaza, ¿sí? Aumente, vaya aumentando, y es que no perdamos la fe, que creamos que Dios tiene control de todo. ¿Sí? Ahí está mi frase, ten fe. Entonces vayan colocando sus frases, vayan colocando ahí sus frases. ¿Listo, chicos? Vamos a ir colocando nuestras frases, nuestras palabras. Ya las pueden ir colocando. ¿Listo? Los que están llegando y no hemos saludado, bienvenidos. Que la gracia y la paz de Dios esté con todos ustedes. Estamos haciendo una actividad, es que vamos a escribir una frase de ánimo para aquellas personas que por ese tiempo de la cuarentena se han sentido un poco mal, han perdido la esperanza, se han sentido mal por estar mucho tiempo encerrados, han pasado diferentes circunstancias en la familia, aún pueden haber personas enfermas en su familia. Entonces vamos a darle una frase de ánimo, de esperanza, una frase de parte de Dios. Yo sé que Dios les ha dado a cada uno de ustedes una palabra viva. Dice que Él ha venido para darnos palabras de vida eterna. Todo va a estar bien, escribe acá Mario. Y hay un... Listo. Esta es mi frase, ten fe. Por ahí vi a Carol y Nicole que escribieron levántate y resplandece. Pueden colocar las frases, chicos. Ahí está Juan. Acércale un poquito más. Dios es la luz.
y un caminito y un sol, súper. Juan, déjalo ahí para que lo podamos ver todos. Yo sé que nos cansamos un poquito. Romanos, Juliana, Romanos 8:18. Súper, súper. Vamos a tenerlo ahí hasta que todos tengamos nuestra frase, por fin. Bueno, Saray también, Saray no lo veo muy bien porque es amarillo. Un poquito más atrás para poderlo ver. Uy, no lo alcanzo a ver. Bueno, coméntanos qué dice Saray. ¿Qué dice? Dios está contigo. Dios está contigo. Bien, gracias. Gracias. Miren que esa es una palabra. Vamos a dar esa foto todos y vamos a enviar estas palabras a nuestros amigos, a nuestros familiares. Vamos a enviar esta frase que hemos escrito. ¿Listo? Elizabeth, ¿qué dice tu frase? No la alcanzo a ver. Acércala un poquito más. ¿Sí? Isaías 40:29. Ahí es 40:29, muy bien. Elisa, acerca un poquito más la tuya que no la alcancé a ver. Ahí ya vemos. Bueno, chicos. Entonces, alcen su manito las que lo tengan listo. Su manito de bien, ya lo tengo. Eso, vamos a colocarlo, porfis. Vamos a colocar esa frase, no tiene que ser una frase tan larga. Uy, súper, Dani. Dani Castañeda, gracias. Bueno, entonces vamos a tomar la foto. Animamos a Camila, a Paula, a Santiago, a Juan José, a David, para que también lo hagan. Listo, ahí vamos a tomar la foto con lo que ya lo tenemos y al final vamos a tomar otra foto, ¿listo? 1, 2 y 3, ahí va. Listo. Listo. Ahorita vamos a hacer otra donde nos vamos a ver y vamos a colocar la imagen y nos vamos a ver nosotros también. O con cada líder pueden mandar su foto, que se vean ustedes y la hoja. ¿Listo? También. Yo ya tengo el mío. Súper, gracias. Por ahí también está. Muéstralo. Muéstranos la tuya. Vale. Creo que se vea. Creo que se vea. Bueno, cuéntanos qué dice. Vale. Confía en el Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Listo, gracias. Paula. Lo mejor está por venir, súper, gracias, así es. Bueno, nosotros también somos esos canales que Dios usa para animar a otros, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos. Entonces, siempre colocan esas frases motivadoras, muchachos, para dar ese aliento y esa esperanza a los demás. Entonces, los dejamos con nuestra enseñanza que Dios tiene para el día de hoy. Sigan ahí escribiendo, al final también podemos compartir un ratico más esta palabra a los que no lo han hecho.
Excelente, muy bien, gracias Bis, gracias a todos ustedes muchachos por participar, qué buenas esas palabras, y yo quiero que por un momento más las pongan ahí en la pantalla y que ustedes puedan leerlas de los demás, para que sienta y que no solamente es algo escrito, sino es algo que se les está diciendo Dios, viene de parte de Dios a través de esa persona, a través de este compañero, amigo suyo, entonces pónganlas ahí porque... esto es una palabra de ánimo, de aliento, palabras de vida. Gloria a Dios, qué bueno. Muy bien. ¿Cuántos creen en esas promesas de fe, de esperanza? Démosle un aplauso a Dios por eso. Allá estamos. Amén. Muy bien. Y yo sé que ya hemos Amén. orado. Gracias, Bill. Muy buena esa parte y sé que ahora con la otra parte vamos a completar. Yo sé que ya hemos orado, pero por un momento quiero que allí cada uno con sus propias palabras podamos decirle al Señor, Padre, gracias te damos hoy, porque ciertamente las palabras que tú nos das son palabras de vida. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de recibir tu palabra en este momento, porque al reunirnos, al conectarnos en esta mañana, lo hacemos en tu nombre, Jesús. Yo te pido que venga tu presencia. Yo te ruego que tu espíritu fluya en nosotros. Yo te pido que la mente, el corazón y el alma de nosotros, Señor, la conexión, todo, tomes el control, pues todo es tuyo. Dile, Padre, háblame, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y quiero iniciar con el siguiente versículo que les voy a presentar también en la pantalla. Y están en sus Biblias, por favor, saquen sus Biblias, y está en Juan capítulo 15, versículo 13. Juan capítulo 15, versículo 13, y se los quiero leer, son palabras de Jesús, y Jesús le dice a sus discípulos, mientras enseñaba lo que les recordaba lo que él iba a hacer, les dijo lo siguiente: no hay amor, o no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Y quiero contarles algo que sucedió estos días y tiene que ver con alguien muy cercano en la iglesia. Ustedes creo que la conocen todos y es con Darly, nuestra hermana Darly. Ella es edilesa de la localidad de Engativá. Y en una de las sesiones que ellas tienen como ediles, ella expresó que su desacuerdo, y es bueno aclarar que lo hizo de la mejor forma. Ustedes no van a encontrar en esta intervención que ella hizo ni que estuviera atacando a alguien, ni que hubiera dicho nombres propios, ni que mucho menos estuviera sintiendo más que los demás. Simplemente expresó su desacuerdo con que allí en la alcaldía de Engativá hubieran dejado de izar es levantar las banderas, de izar la bandera de Colombia, de Bogotá, tal vez la de Engativá, por izar, más bien pusieron una bandera con la que se identifica el movimiento LGTBI. Lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales, etc. Cuando ella dijo esto, inmediatamente, o no se dio la espera, comenzaron los ataques directos hacia ella. Discriminándola, aún diciéndole, ¿usted cómo puede decir esas cosas si usted es mujer o usted es afro? Es decir, que aún por su condición de ser mujer y de ser negra, la estaban criticando, la estaban señalando, y quienes estaban haciendo esto son los que más apelan al hecho de sentir amor, sentir compasión. Y quiero decirles lo que queremos que hablemos hoy, lo que queremos compartirles en esta mañana es el que verdaderamente ama. ¿Quién es el que verdaderamente ama? ¿Cuál es entonces el verdadero amor? ¿Cómo se demuestra? Y para iniciar, que ya hemos iniciado, pero quiero hacer la introducción con esta pregunta. Creo que todos nosotros hemos oído esta pregunta, tal vez algunos se la han hecho o a muchos de nosotros nos han hecho esta pregunta alguna vez. Porque mientras yo escuchaba esta intervención y todo lo que fue el tema con Darly, venía a mi mente una conversación que tuve con una persona hace unos días. Y pensaba yo en esto y encontré esta pregunta que es real, fue alguien que la hizo y la publicó y quise compartirla de alguien
con su nombre real, obviamente no está el apellido, pero la pregunta que esta persona puso. Entonces, no sé si alguien me ayuda a leer lo que está ahí en la pantalla. Si Dios es amor, es incondicional y nos acepta tal cual como somos, ¿por qué rechaza la homosexualidad? ¿Porque está mal que dos personas del mismo sexo se amen? ¿Y porque no puede ser aprobado por Dios? Me gusta conocer de Dios y hago parte de una iglesia, pero no entiendo cosas como estas. No comparto este pensamiento ni le veo sentido a este tipo de rechazos u oposiciones. Gracias por leerme y espero su atenta respuesta. Lisette. Entonces tú, Paula, hiciste hoy de Lisette. Muy bien. Esta pregunta la hace una señorita llamada Lisette y creo que todos, no sé, si pueden activar sus cámaras, hemos escuchado esta pregunta que alguna vez alguien se ha hecho. Si hemos escuchado esa pregunta, levanten la mano los que han escuchado esa pregunta de parte de alguien. Ok. La hemos escuchado, la hemos recibido y por eso quise iniciar con esa pregunta. Pero lo primero que quiero que definamos es la palabra amor. Amor. Y es lo siguiente, y es que lo primero que debemos entender es qué es el amor. Y si tú afirmas que, bueno, lo que está afirmando la persona ahí es que si yo amo a alguien, debo permitirle que haga o que sea como esa persona quiere ser. Ahora, está tan arraigado este mensaje de pronto lo que pasó con Darly que compartió su desaprobación y lo hizo de la mejor manera, no estaba señalando a nadie, ni siquiera mencionó la palabra homosexual, simplemente dijo, no estoy de acuerdo que pongan este tipo de ideologías y dejen por fuera todo lo demás y aún hayan tenido que quitar nuestros símbolos patrios. A la iglesia cristiana nunca se le da un espacio como esto, a los niños y a las niñas indígenas, que como ustedes lo saben han tenido en este tiempo bastantes situaciones difíciles, lo que ha pasado, niñas indígenas que han sido violadas, pero nunca se les ha dado un espacio para que en una alcaldía local hicieran una bandera. Y solamente fue de esta forma que ella lo dijo, pero ¿cuál es el punto? Que cuando una persona dice, yo no estoy de acuerdo con esto, es una cosa que está tan arraigada, pienso que es malo, ni siquiera le dicen, oiga, eso es una mentira, o oye, tal vez estás equivocada, o tal vez no lo entiendes bien, sino inmediatamente si una persona dice, no estoy de acuerdo con este tipo de ideologías, la respuesta directa es, eso es odio, esto es fobia. Si siquiera llegar al punto de que podemos estar equivocados o demás. Pero la pregunta es hacernos, ¿qué es realmente el amor? ¿A qué se refiere el amor realmente? Y podemos pensar, hay gente que dice el amor es un sentimiento, etcétera, etcétera. Pero el punto que quiero que hablemos hoy, aunque el amor es una decisión, que debemos entenderlo, decidimos amar a alguien, así como Dios decidió amarnos a nosotros, porque yo digo, oiga, si se me permitiera ponerme en el lugar de Dios, y con todo respeto lo imagino, yo definitivamente no amaría a Luis Mario Bayona. No, qué pamera ese tipo tan cansón, y menos cuando no conocía al Señor, eso allá, no había nadie que lo parara, nadie le podía decir nada. No, yo no sentiría amar a alguien como yo. Dios decidió amarnos, y yo estoy convencido, Dios decidió amarme, y parte de ese amor es que hoy pueda tener a Cristo en mi corazón. Y quiero que veamos una historia bien especial, la historia de la mujer samaritana. Jesús encontrándose con una mujer samaritana que, primero, las mujeres en el tiempo de Jesús eran bastante denigradas. Y no porque en la Biblia esté puesto esto, porque nunca fue así, sino por la cultura. Una cultura ajena a la Biblia había puesto a la mujer en una condición inferior. Y segundo, era una mujer samaritana. Y los samaritanos no se querían ni poquito con los judíos. Entonces vamos a ver este encuentro. Por favor, abran sus Biblias. Quiero que por favor me muestren sus Biblias ahí ustedes. Si la tienen en el celular, muéstrenla. Si la tienen ahí física, muéstrenla, el celular. Pero que sea la Biblia, ¿no? No es que estén ahí jugando Free Fire ni nada de esas cosas. ¿Listo? Ustedes tienen sus Biblias ahí. Muy bien. Por favor, vamos a leer en Juan, capítulo 4, versículo 1.
Y como son 39 versículos y cada uno de nosotros lo vamos a leer, entonces yo he querido mostrarles un video en este momento. Quiero que veamos el siguiente video. ¿Me confirman si todos lo están viendo? Sí, señor. Ok. Y me avisan si lo escuchan. Entonces vamos a escuchar. ¿Lo oyen? Ciudad de Sicar, actual Nablus. Refugio para los homicidas, dice el Antiguo Testamento. Un lugar poco recomendable, un pueblo a habitar. Una especie de Gotham de la época de Cristo, arquetipo de ciudad sin ley. Y escenario, sin embargo, de uno de los encuentros más asombrosos de los que narra el Nuevo Testamento, entre Cristo y una mujer de la que no conocemos ni su nombre, misteriosa y llena de recovecos, cuya vida parece más bien sacada de una película de Almodóvar que del Evangelio según San Juan. Pero antes de irnos al contenido, vayamos al contexto. De la samaritana del pozo de Sicar nos habla el Evangelio de Juan en el capítulo 4, diciendo que Jesús, después de haber estado en Jerusalén, partió rumbo a Galilea. Este era un trayecto de unos 160 kilómetros que se hacía caminando, para el que se tardaba entre 3 y 4 días. En dicho trayecto había que atravesar de lleno la región de Samaria, lo cual suponía una situación desagradable. ¿Por qué? Pues porque desde tiempos inmemoriales los judíos de Judea y Galilea estaban enfrentados a los samaritanos en cuestiones irreconciliables. Hablando en plata, se odiaban. Por ejemplo, los judíos aseguraban que Yahvé, Dios, habitaba en el templo de Jerusalén, mientras que los samaritanos, una especie de apestados para los judíos, Yahvé habitaba en el monte Garizim, muy cerca de la ciudad entonces llamada Sicar, hoy Nablus. Esta ciudad de Sicar, como ha quedado dicho, es definida en el libro de Josué como ciudad refugio para los homicidas, un lugar del que lo primero que extraña es cómo Jesús no dio un prudente rodeo en vez de adentrarse en él. Según nos cuenta Juan, en este viaje de Judea a Galilea, llegaron Jesús y sus discípulos al pozo de Jacob, situado en Sicar. Los discípulos que acompañaban a Jesús se fueron a buscar comida y él se quedó descansando a la sombra en ese oasis. Entonces, una mujer del pueblo se acerca a recoger agua para su casa. Ahora observemos la situación no desde los ojos del narrador ni de Jesús, sino desde los de la mujer. Vas cargada con tu cántaro, como haces cada día pensando en tus asuntos. Al acercarte al pozo, ves que hay un desconocido apoyado o sentado junto a él. Esto te detiene. ¿Por qué? Porque las mujeres judías y samaritanas de la época debían esperar a que el desconocido bebiese y se marchase. Y aquí Jesús la empieza a liar un poquito. Viendo que ella no se quiere acercar, Jesús inicia la conversación diciéndole: «Dame de beber». Ella se debió quedar sorprendida, un poco confusa, por el compromiso de aquella situación. Y entonces se destapa el tarro de las esencias en un diálogo lleno de misterios, confesiones, confidencias y revelaciones entre dos desconocidos a los que la cultura de su tiempo separaba 1.000.000 de kilómetros, aunque estuviesen tan solo a un puñado de metros. ¿Cómo es que tú, siendo judío, te atreves a pedirme agua a mí, que soy samaritana? ¿Cómo te atreves?, le pregunta. Y el desconocido le da una respuesta tumbativa. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Jesús se revela como el regalo de un Dios que está deseando darla de beber. Jesús, que conoce su situación y toda situación humana, está deseando darse para calmar la reseca vida de todo hombre y mujer. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua de este pozo, y el pozo es hondo. ¿Cómo puedes darme de beber de esa agua viva?, pregunta ella, llevada por una sana y atrevida curiosidad. Todo el que beba de este agua volverá a tener sed, explica Jesús con toda lógica. Pero el que beba el agua que yo quiero darle, nunca más volverá a tener sed, porque el agua que yo quiero darle se convertirá en su interior en un manantial del que surge la vida eterna. Dame ese agua. Esta mujer se rinde ante las palabras, los gestos y la situación. Lo que está oyendo y cómo lo está oyendo no es de este mundo. Ella no sabe qué es aún, pero ya percibe que algo nuevo está sucediendo en su interior, y ese algo huele a eternidad. En este momento, cuando ella se interesa de verdad por él, entonces sí Jesús la pide que llame a su marido, reclama su presencia. No tengo marido, le confiesa. Y es verdad, pero no toda la verdad. Ignoramos por qué responde una verdad, aunque oculta que convive con un hombre. No es descabellado pensar que esta mujer, que había tenido una vida tan ocupada y entretenida, estuviera haciendo lo que se puede suponer que tantas veces había hecho con tantos hombres. ¿Jugar? ¿Curiosear? ¿Dejarse sorprender? ¿Tal vez flirtear?
No lo sabemos. Pero siendo todo esto meras interpretaciones, lo que sí está claro es que la situación y la propia conversación son muy, muy extrañas para la época. Has dicho bien, dice Jesús, pues ya has tenido 5 maridos, y ese con el que vives no es tu marido. En eso has dicho la verdad, remarca Cristo. Sentencia a la que se podría añadir: aunque me has ocultado lo de tu amante, yo lo sé todo sobre ti. Es en ese momento en el que ella se derrumba. Se da cuenta de que con quien está hablando conoce de ella lo más íntimo y secreto. Se da cuenta de que con quien está hablando ni la juzga ni la condena. Se da cuenta de que de lo que están hablando ese desconocido y ella es de la eternidad. Y se da cuenta de que con quien lo está hablando es con la fuente de esa agua de vida eterna. La conversación continúa con fuerza y verdad. Jesús lanza al cajón de los olvidos la disputa entre samaritanos y judíos, dejando claro que para hablar con Dios Padre no es necesario un templo u otro, este monte o aquel, una norma o un convenio regulador, sino hacerlo, dice, en espíritu y en verdad, es decir, Muy bien, es decir que estaremos hablando de lo demás. Entonces, vemos esta maravillosa historia, quiero que lo sigan en sus Biblias, y encontramos entonces a Jesús con un encuentro, como hablamos en un momento, no típico y no convencional, creo que podríamos decir no visto en ese momento, en ese tiempo, encontrándose a plena luz del día con una mujer sola, y una mujer que era de Samaria, un pueblo odiado por los judíos de ese tiempo. Entonces, quiero que veamos realmente lo que es el amor. Porque realmente el hecho que haya sucedido esta historia, el hecho que esté plasmado en tu Biblia, en mi Biblia, no es una mera coincidencia, sino es parte de mostrar el amor de Dios. Y eso se radica o está más bien plasmado en el versículo que encontramos en Juan capítulo 4, versículo 4, quiero que en sus Biblias y alguien me ayude a leerlo, Juan 4:4, por favor. Y al leer Juan 4:4, quiero que veamos cuatro Cs que nos muestran el amor de Dios. Vamos a ver en 4 Cs, en 4 Cs el amor de Dios en la mujer samaritana, en la historia de la mujer samaritana y cómo éstas se aplican a nuestras vidas hoy. Entonces, el amor de Dios en 4 Cs. Juan 4:4. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Y le era necesario pasar por Samaria. Muy bien, gracias, señorita. Dice, le era necesario. Y muchos han dicho, en esta versión dice, tenía que pasar por Samaria. Y saben, si lo leemos, podemos pasar de largo. Pero veamos un poco el contexto, y es que los judíos preferían, si alguien iba desde Jerusalén, que quedaba en la parte sur, hasta una ciudad como Nazaret o Galilea, que quedaba en la parte norte de Israel, ellos preferían dar una vuelta súper grande y evitarse pasar por allí. O lo mismo, si iban de allá hacia acá, que era Jesús venía de Galilea y se dirigía a Jerusalén, y la mayoría de judíos entonces preferían dar la vuelta, pero él no lo hizo así. Es decir, que no fue una mera coincidencia geográfica el que Jesús haya pasado por allí y preciso se haya encontrado con esta mujer. No fue una mera coincidencia geográfica, sino la primera C que quiero que hablemos es compasión. La causa por la cual Jesús estaba en ese momento con esta mujer y hayan tenido ese encuentro tiene que ver con compasión. El hecho que el evangelio de Jesús se predique hoy tiene que ver con compasión. Que tú y yo tengamos el privilegio de escuchar la palabra de Dios tiene que ver con compasión. El hecho que Jesús haya venido al mundo tiene que ver también con compasión. Y si Jesús estaba allí, era compasión. Que tú estés en la iglesia, que desde niño, desde muy pequeña estés en la iglesia, que te hayan traído a la iglesia desde que eras niña o aún desde antes de nacer, tiene que ver con compasión. No es una mera coincidencia. Tiene que ver con compasión. Entonces, cuando hablamos nosotros de compasión, tiene que ver que esa es la razón por la cual la palabra de Dios es predicada. Si el evangelio se predica, no es para hacernos ver más santos o mejores que otros. Si yo me identifico como cristiano, no es para hacerme ver como si fuera mejor que los demás, no es así. Y esa no es la percepción que deben tener las personas.
Se trata de que así como estábamos perdidos por compasión, Dios nos rescató. Entonces la primera C por la cual se muestra amor, y el amor tiene que ver con compasión. Debe haber compasión. Ahora quiero que veamos el segundo y vamos a estar profundizando un poco más. Y la segunda C es confrontación. Confrontación. Alguien que me ayude por favor a leer Juan capítulo 4 en el versículo 16. Dice, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. Y hasta el 18. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Listo, muy bien. Entonces, mire que esta frase o esta parte la podemos a veces pasar u obviar, pero imagínense que este es un momento cumbre en la conversación. Jesús ha tenido tiempo de hablar con ella le dice, sí, Señor, yo le daré agua, deme usted agua, y esta agua nunca voy a tener sed, y empieza a decirle, pero usted es judío, yo soy samaritana, y ya lleva un tiempo en la conversación, pero esa es como la cumbre, el momento específico de esas conversaciones, ese momento de la conversación donde la conversación se pone buena. Y es cuando Jesús le dice, ok, si tú quieres que yo te dé esta agua, trae a tu marido. ¿Y cuál es la respuesta? No tengo. Podríamos pensar tal vez que ella quería ocultar todo lo que había sido su vida o cómo había vivido hasta el día hasta ese momento. Y es que Jesús la confronta, el punto es acá, confrontación. La confronta con su realidad, que había vivido con 5 y con el que ahora vivía no era su esposo. Y si en ese tiempo, imagínense hoy, si hoy escuchar o ver una historia así es como grave, imagínense hace 2000 años. Por ejemplo, le hago una pregunta a Daniel. ¿Qué tal si entonces tú tienes una pretendiente, pero entonces el tema es que ella solamente ha vivido con 5 y ahora tú eres el 6º? ¿Qué pensarías? Pues no sé. No me ponga nervioso, no me ponga nervioso. Pues ya tendría mucha experiencia, por decirlo así. A mí yo no. Muy bien, bien difícil, ¿no? Bien difícil. Y si es ahora, imaginen ese tiempo, estaba bien estigmatizada, era una forma de vivir bastante dura la que había tenido esta mujer. Pero Jesús inmediatamente él la confronta, ahí nos ayuda a entender lo siguiente, y es esto. Algunos creen que amor tiene que ver con ser completamente permisivos, con permitir todo, con aprobar y aún respaldar todo lo que esa otra persona hace. Pero quiero decirles que no es así, es imposible que eso sea así. Y quiero ponerles el ejemplo más sencillo, y es un niño que se enferma. Un niño que tal vez le da fiebre o tal vez se enferma de su estómago y tiene que tomar un medicamento. Pues los muchachos de ahora son bastante privilegiados, que ahora salen los medicamentos con sabor a cereza y sabor a menta y sabor a no sé qué, toca que van a sacar jarabe con sabor a Corral, hamburguesas del Corral, no sé qué van a sacar, pero hoy tienen el privilegio de que los sabores son deliciosos. En mis tiempos y en los tiempos de algunos de ustedes, los medicamentos todos sabían a tierra, eran horribles. ¿Sí o no? Bueno, hoy también algunos saben feo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace la mamá con este niño? Si el medicamento no es rico, el niño no se lo va a tomar. Entonces, ¿qué dice la mamá? No, yo como te amo, tranquilo, yo te voy a dejar que tú no te tomes absolutamente nada, no te voy a forzar a que te tomes el medicamento, porque te amo. No importa que estés delirando, que la fiebre suba hasta, no sé, 50 grados y empieces a delirar de fiebre, no importa. Como no quieres medicamento y te amo, no te voy a obligar a tomarlo. ¿Ustedes creen que eso es verdaderamente amor? Claro. No, a las malas se mejores.
Eso, ¿ves que tiene experiencia, ¿sí o no? Ahí muy reciente con Emanuel. Así ellos no lo quieran, así ellos no lo quieran, hay que hacerlo. Tienen que tomarlo. Y de la misma forma, a un niño no se le puede decir a todo que no. ¿Y por qué lo hace? ¿Vis? ¿Por qué haces que tu hijo se tome el medicamento cuando no quiere tomárselo? ¿Es que acaso odias a tu hijo? ¿Qué dices? ¿Qué dices, Vis? César, ¿será que cuando ustedes hacen que Emanuel se tome el medicamento o lo que él no quiere tomar y comer, pero es para su bien, ustedes lo hacen porque lo odian? No, porque lo amamos. Claro que sí, porque saben que va a ser lo mejor, que aunque no lo entienda él en ese momento, ustedes están completamente seguros y saben, sin equivocación, que es lo mejor para él. Entonces, es la forma de hacerlo. Y pongamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si alguno de ustedes, por ejemplo, si llega Daniel y nos presenta a la tóxica, que ha tenido 5 y él es el sexto? Pero uno sabe que la tóxica va a venir y le va a dar duro a Daniel, mejor dicho, lo va a volver nada. Si yo soy amigo de Daniel, bueno, ¿quién hay por ahí amigo de Daniel? Bueno, ahí hay varios, está Miguel Ángel Tocanchón estaba hace un momento, ¿cierto? No lo veo ahora conectado, ahí está. Sí, señor, por acá estoy. Miguel, si usted es amigo de Daniel y le conoce a la tóxica, usted le dice, hágale chino fresco. ¿Qué le dice? No, que salga corriendo. Corra, mijo, corra. Claro, usted le va a decir, no sea torpe, no sea bruto, no haga eso. Y el hecho que usted lo esté confrontando, y usted le diga, oiga, es que esta mujer ya se ha tirado a 5 tipos, oiga, no se deje engañar, denuncie. Hermano, no se meta con ella. Eso no quiere decir que usted lo odie, ¿o sí? ¿Significa eso, Miguel? No, al contrario, no lo que quiere es que uno, pues quiere lo mejor, obviamente, para esas personas. Por supuesto. Entonces, ejemplos como estos muy sencillos, muchachos, nos ayudan a entender que el amor no tiene que ver con aprobar todo lo que la otra persona hace. No es así. Nunca ha sido así y nunca será de esa forma. Todos nosotros tenemos que ser confrontados en algún momento. La Biblia dice algo, dice Pablo, que hay una tristeza que nos llega, porque es que el ser confrontado nos genera tristeza, incomodidad, pero que esa tristeza puede llegar a ser para un bien, para nuestra propia salvación. Todos nosotros necesitamos ser confrontados. Aquí la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo reaccionas tú y cómo reacciono yo cuando somos confrontados? ¿Cuál es tu reacción? Porque eso fue lo que marcó la diferencia en esta historia de la mujer samaritana. Al principio vemos una samaritana presentando excusas. No, Señor, ¿usted qué agua me va a dar si ni siquiera tiene un recipiente para sacar el agua? Oiga, ¿y usted, Jesús, cómo me... Bueno, ni siquiera se sabe el nombre, pero usted, Señor, ¿cómo me va a hablar si usted es judío y yo soy samaritana? Presentó muchos argumentos. Ustedes los judíos dicen que toca alabar a Dios allá en Jerusalén. Miles de argumentos presentó, pero cuando fue confrontada, simplemente tuvo que hacer lo que todos nosotros deberíamos hacer. Y dijo, Señor, tú lo sabes todo, me has dicho quién soy yo. Me parece que eres profeta, fue la respuesta de ella. Es decir, ella aceptó el hecho de haber sido confrontada. Tremendo esto. Entonces, ¿cómo reaccionas ante la confrontación? Es la pregunta que nos debemos hacer. El amor tiene que ver con confrontación. Y el amor muchas veces nos va a llevar a decir no. Muchas veces esa es la respuesta del amor. El tercer punto que quiero que hablemos, la tercera C, es condenación. Condenación. Y quiero hacerles una pregunta a ustedes y que alguien me la pueda responder y es la siguiente. Cuando Jesús confrontó a la mujer samaritana diciéndoles que has llevado una vida desordenada, cuando la confrontó, ¿la estaba condenando? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? No.
no la estaba condenando. A ver, el que diga que sí, bueno, hay dos reacciones ahí en Zoom. Entonces, el que diga que sí la estaba condenando, ponga una palmada. Y el que diga que no, haga un todo bien. Reaccionen, a ver, espero sus reacciones a partir de ya. Bueno, ahí veo 3, 4 nos. Ahí hay uno que sí y algunos no. ¿Listo? Hay otro que sí la estaba condenando. Quiero decirles la siguiente, y es que obviamente Jesús no la estaba condenando. Siempre que nosotros somos confrontados, cuando nosotros somos confrontados, no es con el fin de condenarnos. Por el contrario, porque ahí es donde muchas personas se equivocan. Porque las personas cuando son confrontadas huyen o se argumentan. O hay personas que cuando son confrontadas por Dios mismo se argumentan contra Dios. Y por eso vemos personas hablando en contra de Dios y hablando en contra del Evangelio. Simplemente, y tengan la seguridad que fue así, en algún momento fueron confrontados con su pecado, con lo malo que hay en su corazón, que todos lo traíamos, pero esa persona no quiso renunciar a esto. Y Jesús lo expone en la palabra de Dios. Quiero que me ayuden a leer Juan capítulo 3, versículo 17. Por favor, leámoslo, ahí está en la pantalla también. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de él. Muy bien, gracias David. Excelente este versículo. Es el versículo siguiente al versículo más conocido que muchos de nosotros no sabemos de memoria. De tal manera amó Dios al mundo. Pero mire que dice el versículo 17 que no envió Dios al mundo a condenar al mundo, sino a salvarlo, sino que para que el mundo sea salvo por medio de él. Y quiero que tú entiendas esto, y yo lo entendí en algún momento. Yo tuve que ser confrontado con mi pecado cuando no conocía a Dios. Y aún continuamente Dios me confronta. Me confronta con mis acciones, con mis actitudes, con mis reacciones, con mis pensamientos. ¿Y cuál es la respuesta nuestra? ¿Será que Dios me está condenando? No. Cuando nosotros somos confrontados, más bien es la oportunidad de poder cambiar esa conducta por la cual estamos siendo confrontados y alcanzar misericordia. Dice la Biblia, el que confiesa su pecado y se aparta, esa persona alcanzará misericordia. Pero miren, entonces, ¿de qué se trata la condenación? Por favor, ayúdenme a leer el versículo siguiente, que es el versículo 19 y 20. ¿Alguien que en la pantalla me ayuda a leerlo, por favor? Y esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal me odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Gracias, Paula. Tremendo. Mire, Jesús dijo, es que yo no vine a condenarlos, sino que la condenación tiene que ver con lo siguiente, que la luz vino al mundo. ¿Y quién era la luz? Jesús. Pero la gente odió la luz y amó más sus tinieblas. Y tienen razón los que dicen, Dios no va a condenar a nadie por ser homosexual, así como no va a condenar a nadie por ser borracho, alcohólico, drogadicto. Sino que estas personas, los que persisten en esto, ellos mismos se condenarán. Porque tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, porque aquí es otro tema. Y es que hay personas que piensan que el homosexualismo es peor, el peor pecado más allá que el que se droga, que el que engaña a su mujer con otra persona, su esposa con otra mujer en adulterio. Pero quiero decirles que pecado es pecado delante de Dios. No sé si ustedes lo sabían, pero delante de Dios no existe pecado pequeño, pecado grande, ni mentirita blanca, pecado es pecado. Y la condenación tiene que ver que las personas amaron más las tinieblas. Ahí es donde debemos entender. Condenación, Jesús no vino a confrontarnos para que nos condenemos, sino para que podamos volvernos a Él.
Y quiero aquí hacer la explicación. La Biblia nunca condena el amor hacia los demás. Es más, y quiero aquí ser muy claro, préstame la atención. La Biblia no condena el amar a personas del mismo sexo. Yo amo a mi papá y eso no lo condena la Biblia. Yo amo a mi papá y lo amo tanto que quiero que sea salvo. Y he orado por él por años. Y Dios ha permitido, eso lo hago también a forma de testimonio en esta cuarentena, que él se acerque a Dios. Y doy gracias a Dios por eso. Amo también a mis familiares, mis primos, mis cuñados, mis amigos, que muchos de ustedes están aquí conectados. Yo los amo. Y eso nunca lo va a condenar la Biblia. ¿Saben lo que sí condena la Biblia? Lo que la Biblia condena es la inmoralidad sexual. Eso es lo que condena la Biblia. Y condena inmoralidad sexual no solamente entre hombres y mujeres, entre hombres, en relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, sino también relaciones sexuales entre personas de diferente sexo. También en relaciones sexuales fuera del matrimonio. Todo esto es algo incorrecto y es lo que se condena, es lo que no aceptamos, es lo que no estamos de acuerdo. Es ese tipo de cosas lo que nosotros no estamos de acuerdo y es ese punto que debemos llegar. ¿Listo? Que nosotros entendamos esta realidad, esta verdad. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios no aprueba? ¿Por qué Dios desaprueba ese tipo de relaciones sexuales? Y aquí va la respuesta. Porque Dios, ¿ustedes qué creen? ¿Que la sexualidad fue creada por Dios, sí o no? Sí. Muy bien. La sexualidad es creación de Dios. Y al ser creación de Dios, la Biblia dice en el libro de Génesis, Dios vio que todo lo que había creado era bueno y bueno en gran manera. El punto es que, así como en otras cosas, Satanás ha querido deshacer, ha querido desfigurar la bendición que es la sexualidad. Entonces, el único lugar donde la sexualidad está creada, la sexualidad para la cual se dio la sexualidad, es en el matrimonio, en el marco del matrimonio. Y cualquier otra práctica sexual fuera de este tipo o fuera del matrimonio, sea del tipo que sea, siempre va a traer destrucción, siempre va a traer muerte, siempre va a traer dolor y sufrimiento a las personas. Siempre. Cualquier relación extramatrimonial, una relación extramatrimonial se llama adulterio. Una relación prematrimonial se llama fornicación. La violación, ¿no? El incesto, siempre van a traer dolor y consecuencias terribles. Siempre. Por ejemplo, cuando la inmoralidad sexual va a trae hijos abandonados. ¿Por qué hijos abandonados? ¿Por qué hay abortos? Por la sexualidad fuera del matrimonio, porque hay enfermedades de transmisión sexual. Todo este tipo de cosas que suceden, abortos, violaciones. ¿Por qué aún? Y ustedes saben que una de las causales, y eso vino a descubrirse unos años más recientes, cuando se hizo toda la investigación de la genética, ¿por qué hay niños que nacen o bebés que nacen con malformaciones genéticas? Porque cuando hay una relación de incesto, el incesto son relaciones sexuales entre familiares cercanos. Genéticamente se deteriora la calidad y hay deformaciones genéticas a causa de esto. Entonces, miren que realmente todas prácticas sexual fuera del matrimonio siempre va a destruir. Y sin contar con el hecho de que el ser humano anatómicamente, el hombre y la mujer se complementan. Los órganos de todo tipo, emocionales, sentimentales y sexuales, nos complementamos, el hombre complementa a la mujer y la mujer complementa al hombre. No hay otra forma. Miren, no hay un médico serio que pueda decir que un hombre pueda tener relaciones sexuales con otro hombre y que esto no le vaya a causar daño a su cuerpo, porque le va a causar daño a su cuerpo. Y lo mismo sucede con las mujeres. Entonces, esto es clave, pero más allá, mira, hay un tema importante, o sea, Dios no prohíbe este tipo de relaciones porque Él sea aburrido,
sino porque Él quiere protegernos a nosotros. Y hay un estudio en el año 2011 donde se habla, que fue hecho por Cambridge, no fue hecho por los cristianos, sino por Cambridge, y muestran lo siguiente, que la comunidad LGTBI es 2 veces más propensos, son 2 veces más propensos a sufrir de depresión, de fobias, de alcoholismo o drogadicción que el resto de la población. Son más sensibles a hacerse daño a ellos mismos. Pero también son los que más expuestos se ven a ayuda psiquiátrica, y algunos pueden llegar a creer que es por discriminación, que ese es el punto que se dice, es que los discriminan. No. El estudio evaluó si estas personas que habían sufrido este tipo de trastornos habían sido discriminados y se encontró que no tenían ese factor en común. No habían sido discriminados. Quiero decirles que hoy hay más discriminación, y el pastor Gerardo lo predicaba hoy en el culto, por ser cristiano que por ser homosexual. Hoy hay más discriminación de esta forma. Y pasará en el tiempo, el pastor Gerardo lo explicaba, que llegará el tiempo en el cual aún las leyes dirán que ser cristiano será ilegal. Habrá una persecución al cristianismo real, a los seguidores de Jesús, que aún llegará el día, si el Señor no viene antes por su iglesia, en el cual será declarado ilegal, como lo hacen hoy en día. Tú puedes expresar que piensas o sientes lo que sea y te van a aplaudir. Pero si tú dices, yo soy fiel a mi esposa, yo no robo, yo no miento, no robo en mi trabajo y amo a Jesús, te van a decir que eres una persona odiosa, que tienes odio. Ese es el mensaje hoy en día. Entonces, la condenación no es que Dios nos esté condenando, sino que en este tiempo nos está dando la oportunidad a todos de volvernos a Él. Quiero que tú lo entiendas de esa forma. No hay un pecado grande, no hay un pecado pequeño. Nosotros debemos entender esto y debemos entenderlo también hacia la población LGTBI. No que tengamos algo contra ellos, porque es que también debemos ser sinceros. Hay algunas personas, algunos creyentes que se han dedicado simplemente a hablar en contra del homosexualismo. Pero nosotros no hablamos en contra de las personas, sino en contra del pecado. Y así como no estamos de acuerdo de manera personal, no estoy de acuerdo con el homosexualismo, tampoco estoy de acuerdo con el hombre que se droga, con que se está destruyendo a su cuerpo. No estoy de acuerdo con el hombre que engaña a su esposa. No estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con una persona esclavizada a la pornografía y a la masturbación y a la inmoralidad sexual. No estoy de acuerdo. Porque creo y sé y he experimentado de manera personal que Jesús nos hace libres de todas esas cosas. Ese es el mensaje del Evangelio. No es un mensaje de odio, sino es un mensaje de esperanza. Ahora, la cuarta C, porque les dije que eran 4. Y este es un 4, sino que ahí está en 3, pero esto es 4. La cuarta es consagración, como lo ven en sus pantallas. Y para hablar de consagración, quiero que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Ganar una discusión o ganar un alma para el Señor? ¿Qué es más importante? Ganar un alma. Ok, muy bien. Ganar un alma. ¿Saben? Porque la única respuesta, ¿cuál fue la respuesta de la mujer samaritana? Ella dice, Señor, tú me has dicho quién yo soy, ciertamente tú eres el Mesías, y se fue corriendo a su ciudad natal, a Samaria, y comenzó a decirles a todos, vean, encontré a alguien que ha dicho quién yo soy, ¿no será acaso él el Mesías? Es decir, no tenía en su mente las respuestas para todas las preguntas, pero sí tenía la convicción que le habían hablado a su necesidad, que el Señor la había confrontado y que este era el tiempo, la oportunidad para que ella se volviera a Dios. Ella entendió esto. ¿Saben? El cristianismo no se trata de que todas tus preguntas sean respondidas. El cristianismo se trata... Gracias, continúo. El cristianismo se trata no de que se respondan todas tus preguntas,
El cristianismo se trata de nuestra fe en Jesús. Porque habrán preguntas que al finalizar tal vez no tengamos la respuesta. Habrán preguntas que a la larga tal vez no vamos a poder responderlas. Que en la eternidad vamos a tener las respuestas. Pero se trata que nosotros confiamos en el Dios que nos ha salvado. De eso se trata. Y quiero contarles una historia. Es que cuando yo conocí al Señor y comencé a compartirle a otras personas, yo quería que la gente, o sea, yo quería convencerlos o a las buenas o a las malas. Y recuerdo que una oportunidad, en ese tiempo no había Transmilenio, hacia donde yo estudiaba por allá en la 30 hacia el sur. Y veníamos con un amigo en un bus, con un compañero, él era cristiano. Y empecé a hablarle de Jesús. Y sé muy bien, entiendo y entendí después que lo hacía él no porque pensara, sino era para probarme qué tanto era mi paciencia. Y todo lo que yo le decía lo contradecía. Entonces yo decía, no, pues usted tiene que creer en Jesús. No, no quiero creer. Ah, entonces se quiere condenar. No, tampoco me voy a condenar. No, pero entonces, y bueno, hablamos acerca de las mujeres y demás. Y me di cuenta después, entramos en una conversación que se volvió una discusión. Empecé a discutir con él. Y entendí después de esa conversación, no, yo decido a partir de este día, prefiero perder las discusiones, pero ganar el alma de las personas. ¿Saben? El cristianismo no se trata de convencer a estas personas, ni al LGTBI, ni al drogadicto, ni al alcohólico. No se trata de convencerlos de que piensen como yo. Se trata de que ellos puedan recibir el amor de Dios. Que ellos puedan experimentar lo que experimentó la mujer samaritana. De eso sí se trata el amor. El amor no se trata de que me tienen que obligar a pensar como ellos piensan. Y asimismo se lo digo a ese grupo. Ellos no pueden procurar o pretender que yo piense como ellos. Yo solamente quiero pensar como Jesús piensa. ¿Saben? Nosotros no somos llamados, chicos, ninguno de ustedes ni yo, somos llamados para ganar discusiones. Somos llamados para ganar almas. Para eso hemos sido llamados. Y quiero que en ese momento oremos. Y para orar también abrimos, después de la oración lo podemos hacer, abrimos el espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas. El chat está abierto. No pueden hacer las preguntas al público o no las pueden mandar internamente, pero hagámoslo. Pero ciertamente entendiendo esto, Jesús no quiso ganarle una conversación a la samaritana. La mujer se argumentó, es que ustedes dicen aquello, es que ustedes dicen lo otro, es que usted no, ¿cómo me va a dar agua? Jesús simplemente se enfocó en que esta mujer necesitaba ser salva. Compasión. Así como iniciamos hablando de compasión, quiero que cerrar este tiempo con compasión. Eso es lo que Dios está mostrando hoy hacia las personas. No envió Dios nuestro Padre a su Hijo para condenar al mundo, para condenarte a ti y a mí. No envió el Señor a Jesucristo, sino que lo ha enviado para que seamos libres de esa condenación. Por favor, te pido que oremos allí donde estás. Señor, te damos las gracias por tu fidelidad. ¿Dónde podríamos encontrar un amor tan grande como el tuyo? ¿Dónde podríamos encontrar tanta fidelidad y tanta gracia de parte tuya? Solo la que tú nos das. ¿Dónde podríamos encontrar el amor y la compasión, Señor, que tú nos das? Señor, gracias porque tú nos das palabras de vida eterna. Gracias porque tú nos das vida y vida abundante. Gracias porque hoy soy tu hijo. Dile a Dios, yo soy tu hijo. Yo te pertenezco a ti. Yo soy tuya, yo soy tuyo. Gracias porque has tenido compasión. Pero también tiene que ver con que seremos confrontados en algunas oportunidades. Padre, perdónanos cuando nuestra reacción hacia la confrontación ha sido equivocada. Tal vez nos argumentamos porque no están de acuerdo, Dios no está de acuerdo con lo que creemos o pensamos. Perdónanos, Señor, toda mala actitud. Mira que la vida de esta mujer samaritana fue cambiada, no
no por vivir, no por seguir viviendo sus propios deseos, sino cuando al ser confrontada por Dios, abrió su corazón a Él, reconoció que solamente Él podía salvar. Gracias porque hoy nos haces tus hijos, hoy nos haces tu pueblo, te pertenecemos a ti, Señor. Padre, todo pensamiento de condenación, todo pensamiento de culpa, y es algo que siento que hay en algunos de ustedes. Tú que te has sentido culpable, condenado, acusado, hoy corre a los brazos de Dios. Aquel que está en Cristo, no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Así que corramos juntos a los brazos de nuestro amado Dios. Él nos libra de condenación. Él tiene compasión de nosotros. Sí somos confrontados, pero que hoy reconocemos todo aquello que nos ha separado de Dios. Nos consagramos a ti, Señor. Queremos vivir para ti, Jesús. Somos tus hijos, te pertenecemos a ti, Señor. Que ya no soy un esclavo del temor. Confiésalo allí, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Gracias, Jesús, yo soy hijo de Dios. Oh, Señor, ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Señor, yo declaro esta verdad. Que viene el espíritu de adopción sobre nosotros. Señor, gracias. Dice la palabra de Dios que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hoy somos rodeados por su presencia. Hoy somos rodeados por cánticos de liberación, de libertad. Hoy todo yugo en tu vida se va. Hoy todo lo que te oprimió se va afuera. Tú que vienes y corres a los brazos del Padre, eres libre por el poder y la autoridad de Cristo el Señor, quien murió por ti, quien derramó su sangre por ti, quien murió y resucitó, y hoy te toma con su diestra de poder. En el nombre de Jesús, libres de ataduras, libres de argumentos, libres de la opresión, se va la duda y declaramos el espíritu de adopción, el Espíritu Santo de Dios sobre estas vidas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos esa presencia tuya. Allí está Dios, insiste en Dios. Ese es su momento, así como lo tuvo la mujer samaritana. Venir a los pies de Jesús, ese es el tiempo que Dios le está permitiendo. No lo dejes pasar, préstame atención, no lo dejes ir. Allí con tus ojos cerrados, allí la presencia de Dios, allí en comunión con Dios, habla con Él, recibe sanidad y liberación, recibe la vida abundante, recibe el espíritu de adopción, el Espíritu Santo por el cual podemos clamar, Abba, Abba Padre, en el nombre de Jesús. Abrís el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Somos tus hijos. Una vez más. Abrís el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Fue el temor en el nombre de Jesús. Cantaré y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Gracias. Declaramos, Señor, sobre estos hijos tuyos que te pertenecen a ti. Que hoy podamos decir como esta mujer, no tengo todas las respuestas, solo sé
que me ha dicho quién yo soy. Así como lo dijo el ciego, que fue sanado por Jesús, no sé si era sábado, no sé quién haya sido, solo sé que yo era ciego y que ahora veo. Y que hoy puedas decir, yo solo sé que Él me ama con amor eterno. Y hoy el vacío, la soledad, la insatisfacción se va, porque soy lleno, porque tú eres llena del Espíritu de Dios. Recíbelo ahora, en el nombre de Jesús. Y mi Padre, y yo solo sé que yo soy su hijo, decláralo, y Él es mi Padre. Sí, Señor, abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Fuera el temor, fuera la opresión, fuera en el nombre de Jesús. Canta, yo soy hijo de Dios. Pon tu mano allí en tu corazón y declara esta verdad. Yo soy hija, yo soy hijo de Dios. Yo soy. Oh, gracias, Jesús. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque somos tus hijos y oramos en este momento por aquellas personas que no te conocen a ti, por aquellos amigos, amigas que se encuentran lejos de ti. Tal vez tú conoces a alguien que está luchando con su identidad sexual. Señor, que así como te revelaste a la mujer samaritana, que esta persona pueda entender, sí, al ser confrontada, que no es para condenación, sino para que hoy vengas al Señor, para que esta persona sea libre, para que su alma sea libre, para que ellos puedan conocerte a ti y experimentar lo maravilloso y glorioso que es tu amor, tu fidelidad. Gracias te damos a ti, Padre bueno, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Dios los bendiga. Les pido por favor que activen sus cámaras un momento. Quisiéramos verlos. Gracias, Saray, Paula. Gracias, por favor. Carol y Nicole, gracias. Todos estos hijos de Dios, Santiago, bendiciones. David, bendiciones. Qué bueno verlos. Sigan activando sus cámaras allí. Los bendecimos. Recuerden que no hay un amor tan grande como el que entregó su vida por ti y por mí. Bueno, saludarlos. Valentina, un abrazo. Juli, la chica Juli, Dios te bendiga. Un abrazo para todos. Los dejamos allí, pues seguimos con los líderes, no se desconecten, tenemos también algo para continuar. Elisa. Amén, amén. Buenas tardes, ¿verdad? Estamos culminando, gracias a Dios. Ha sido un buen tiempo. Esa palabra de Dios sea para meditarla y que Dios siga fortaleciendo nuestras vidas. Bueno, vamos a algo muy importante, que pues son las partes de las ofrendas. Sabemos que como hijos de Dios tenemos este principio de ofrendar y diezmar, ¿cierto? Esto es algo que tenemos en nuestro corazón. Quiero compartir solo, si ustedes son buscadores rápidos de la Biblia, lo pueden alcanzar a encontrar. Lo voy a empezar a leer desde Filipenses, en el capítulo 4, desde el versículo número 15. Entonces, son unos versículos corticos y no me demoro. Acá dice la palabra de Dios, en Filipenses 4:15. Como saben, filipenses, yo le voy a decir, como saben, adolescentes, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez, y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso estuve en Tesalónica. Ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien, quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Entonces, acá está hablando Pablo
a una iglesia de los filipenses y le dice que ustedes les bendijeron y que ustedes les ayudaron, ¿cierto? Pero yo estaba meditando y pensaba que él dice que aún estaba en otra iglesia, estaba lejos y ellos le enviaban ayuda económica y también les dijo, no digo esto para que ustedes me envíen ofrendas, sino más bien para que ustedes sean recompensados por su bondad. Pero qué tremendo me pareció de los filipenses o de nosotros hoy en día, que aunque no podemos ir al templo físicamente, los filipenses buscaron la forma de cómo enviar sus ofrendas, ¿sí? Porque recuerden que en el tiempo de Pablo no habían transferencias bancarias, no había esa forma de hacerlo. Ellos buscaron la forma de cómo enviar las ofrendas al siervo de Dios para la obra de Dios. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer nosotros? Ahí está la pregunta, ¿cierto? Aunque no podemos ir al templo, esas ofrendas que apartamos domingo tras domingo, ¿cómo las hacemos llegar para que, dice Pablo acá, no les estoy pidiendo una ofrenda, pero ustedes lo hacen por amor, pero para que ustedes sean recompensados por su bondad? Entonces, ¿cómo le hacemos llegar? Esa es la pregunta a cada uno, de pronto con sus padres, con algún hermano de la iglesia, pero es importante no dejarnos dejar perder esta bendición, porque mire que los filipenses lo pudieron hacer y yo creo que en este siglo XXI también lo podemos hacer, ¿cierto? No importa que estemos en las casas, sino que sí se puede dar la ofrenda a nuestro Dios. Entonces, ahí si tú tienes quizás un sobre o de pronto como lo estés haciendo en estos tiempos de cuarentena, si no tienes un sobre, pues tú puedes ver un tutorial y en 5 minutos tienes un sobre, ¿cierto? Entonces podemos tener en nuestros sobres la ofrenda para nuestro Dios y con amor lo hacemos. Entonces vamos a orar por ello. Amén. En el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias porque tu palabra es buena, Señor. Mira como tú nos dices a través de Pablo, Señor, que más que las ofrendas que sabemos que son importantes, Señor, Él oraba para que fuéramos bendecidos por esa contribución, por esa ayuda, Señor. Porque no nos están exigiendo, sino que sale de nuestro corazón, Señor, sale de nuestra bondad, sale de nuestro amor por ti, nuestro amor por la obra que tú has hecho, porque por tu palabra, Señor, hemos recibido revelación, Señor, de que el que da, Señor, también recibirá abundantemente. El que da abundantemente, recibe abundantemente, Señor. Te damos gracias, oramos, Padre, que la economía en cada uno de nuestros hogares sea restablecida, Señor. Que si en alguno de nuestros hogares se han perdido empleos, Señor, o ha bajado los recursos, tú mismo ora por tus padres, ora por tus familiares, y declara que el Señor está sobre ustedes en esta área, pero que como familia vamos a ofrendar a nuestro Dios, que así como en esta iglesia de Filipenses buscaron la forma de enviar al siervo de Dios a la iglesia para la obra, nosotros también lo hacemos con la ayuda de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bueno, eso es, no sé si ya finalizamos, ya faltan pues la parte de los anuncios, creo que al comienzo